Se revela un complot para secuestrar y atacar no a una, sino a dos princesas reales, y el presunto atacante comparece hoy ante el tribunal. Los fiscales dicen que al sospechoso se le encontraron notas crípticas, incluyendo los nombres de las princesas y la palabra baño de sangre, junto con dos hachas que tenían propaganda nazi grabada. Esto es Escándalo presentado por Law and Crime. Soy Sierra Gillespie. No somos ajenos a los secuestros y planes de ataque aquí en Escándalo. Desafortunadamente, así funciona esto en un programa como este. Pero no es común que también tenga que hablar de propaganda nazi junto con un intento de asesinato. Pero eso es lo que nos espera en el episodio de hoy. Y los detalles son realmente extraños y aterradores, una vez más, demostrando que la realidad supera a la ficción. El escándalo de hoy nos lleva a los Países Bajos, donde dos jóvenes princesas fueron el objetivo de un posible secuestro y tal vez incluso de un plan de asesinato. Para quienes no lo sepan, los Países Bajos son el hogar de la familia real neerlandesa. El nombre oficial de esta dinastía es la Casa de Orange-Nassau, a veces llamada simplemente los Orange, y esta familia incluye a estos miembros. Está el rey Guillermo Alejandro, de 59 años, y su esposa, la reina Máxima, que tiene 54 años juntos, tienen 3 hijas. Está la princesa Catalina Amalia, de 22 años, la princesa Alexia, de 20 años, y la princesa Ariane, de 19 años. Y hay algo realmente importante que destacar aquí. La princesa Catalina Amalia es la heredera al trono. Eso significa que es la futura reina. Nada puede impedir que se convierta en reina a menos que ella decida abdicar. La siguiente en la línea de sucesión después de ella es su hermana, la princesa Alexia. Y son estas dos princesas en quienes realmente nos estamos enfocando hoy. Y eso es porque ellas fueron las víctimas de un complot muy siniestro que afortunadamente fue frustrado antes de que pudiera llevarse a cabo. Así que esto fue lo que pasó. En febrero pasado, un hombre de 33 años fue arrestado por el intento de secuestro y de ataque a estas dos princesas mayores. Ahora, no tenemos el nombre de este hombre debido a las leyes de privacidad en los Países Bajos, y hablaré más sobre eso durante la entrevista. Pero lo que sí sabemos es que tiene 33 años y hoy se presentó ante el tribunal. Ahora, según la Associated Press, este hombre fue arrestado en La Haya, que es una ciudad importante en la costa del Mar del Norte de los Países Bajos. Aunque Ámsterdam es la capital, se podría decir que La Haya es más importante cuando se trata de las operaciones diarias para dirigir el país. Ahora, su arresto ocurrió en febrero pasado. No estamos seguras exactamente de qué día o cómo lo atraparon. Una vez más, debido a las leyes de privacidad en los Países Bajos, mucha de esa información aún no ha sido revelada. Y vamos a profundizar en todo esto durante la entrevista, pero de nuevo, esto es lo que sí sabemos. A este sospechoso lo encontraron con unas notas aterradoras. No está claro exactamente qué decían, pero incluían los nombres de ambas princesas junto con la palabra baño de sangre. Y si todo eso no fuera lo suficientemente aterrador, que por cierto lo es, también le encontraron dos hachas. Sí, hachas. Y las hachas tenían frases inquietantes talladas en ellas. Una hacha decía el nombre Alexia y tenía la palabra Masada tallada, que es la agencia de inteligencia de Israel. En la otra hacha estaba tallada la frase Sieg Heil, que es un antiguo grito de propaganda usado por los nazis que seguían a Adolf Hitler. Todo esto realmente aterrador, pero de alguna manera logró mantenerse en secreto durante meses. No fue hasta la celebración del Día del Rey el 27 de abril que toda esta información salió a la luz. La sospechosa comparecerá ante el tribunal hoy, y una vez más todavía no sabemos cuáles son los cargos, y al momento de esta grabación ni siquiera tenemos información sobre lo que sucedió durante la audiencia. Pero sí sabemos que no es la primera vez que la hija mayor de la familia real enfrenta este tipo de terror. Según el New York Post, un complot similar se tramó en 2022 cuando la princesa Catalina Amalia estaba en la universidad en Ámsterdam. Esto supuestamente ocurrió con la coordinación de pandillas y el ex primer ministro neerlandés. Ahora, el periódico informó que las autoridades reales interceptaron comunicaciones entre los miembros de la pandilla y este ex primer ministro, quien en ese momento se desempeñaba como secretario general de la OTAN. Por su seguridad, la princesa Catalina Amalia fue retirada de la universidad en Ámsterdam y alejada de la residencia estudiantil donde vivía con sus amigas. Luego, se vio obligada a estudiar desde el Palacio Real durante más de un mes por preocupaciones sobre su seguridad. En ese momento, su madre le dijo a Después de Cristo, cito, tiene enormes consecuencias para su vida. Significa que no vive en Ámsterdam y también que realmente no puede salir.
En 2024 se reveló que la princesa Catalina Amalia fue trasladada en secreto a Madrid para terminar sus estudios allí. Ella le dijo al periódico Bild, cito, por supuesto, fueron circunstancias extrañas las que me hicieron ir allí. Sigo estando muy agradecida con todos los que hicieron posible que pudiera caminar allí en libertad. Logré encontrar un poco más de libertad allí de la que era posible aquí. Afortunadamente, ambas princesas mayores estaban a salvo después de que este complot fuera frustrado, pero todavía queda mucho por delante en este caso. Así que, por todo eso, vayamos a nuestra entrevista para profundizar más. En general, esto es realmente aterrador. Quiero decir, sí, estas dos mujeres son figuras públicas, pero recordemos que tienen poco más de 20 años y ahora se enfrentan a todo esto. Quiero decir, sé que necesito algunas respuestas sobre todo esto y para eso voy a recurrir a un amigo del programa. Es el abogado internacional David Tefuri. David, me da gusto verte. Gracias por volver a Escándalo. Y aquí va mi primera pregunta. Ahora, en Estados Unidos, cuando tenemos a alguien acusado de un delito, normalmente obtenemos una foto policial. Tenemos un nombre, documentos judiciales. Pero en este caso, solo sabemos que este hombre tiene 33 años. No tenemos su nombre. Quiero decir, ¿eso es normal en los Países Bajos? Aparentemente, eso es normal en los Países Bajos. Los Países Bajos tienen muchas leyes de privacidad y esas leyes de privacidad también protegen a los acusados de delitos. Y los Países Bajos son muy cuidadosos de no revelar los nombres ni las identidades de los acusados de delitos. Y el sistema de los Países Bajos está muy enfocado en la rehabilitación. Así que creo que parte de la idea es mantenerlo algo anónimo para que la persona tenga la oportunidad de rehabilitarse. Y creo que por eso no se nos ha dado más información sobre este acusado de un delito. Es simplemente diferente de lo que estoy acostumbrada a cubrir aquí en Escándalo. Normalmente tengo el nombre del acusado. Probablemente tengo fotos de su Facebook, sabemos casi todo sobre ellos. Pero en este caso, solo sabemos que es un hombre de 33 años y que debe comparecer ante el tribunal hoy. Ahora, solo para nuestros espectadores, estamos grabando esto alrededor de las 11:30 a.m. hora del este. Ahora, esto, por supuesto, es en los Países Bajos, así que ellos están adelantados en el horario, pero aún no he visto ningún informe sobre lo que ha sucedido hoy en el tribunal durante su comparecencia. Entonces, David, como no sabemos su nombre y sé que dijiste que existen estas leyes de privacidad en los Países Bajos, ¿hay más información que podamos obtener de esta audiencia judicial? Bueno, si él se declara no culpable y el caso va a juicio, entonces obtendremos mucha más información sobre él y sobre cualquier defensa que decida presentar para intentar ser declarado no culpable. Bien, así que depende un poco de hoy. Ya sabes, si él se declara no culpable, podríamos ver un juicio. Si se declara culpable, ¿eso es algo que podría pasar hoy? No sé si puede suceder hoy, pero él puede declararse culpable. Y si lo hiciera, entonces avanzaría, ya sabes, bastante rápido en el proceso hacia una sentencia. Bien, me estoy adelantando porque hay mucho de qué hablar. Hablemos del delito en cuestión, o mejor dicho, del presunto delito, porque no ha sido condenado. Ahora, esto supongo ocurrió en febrero. Todo este plan para secuestrar y quizá hacerle daño a estas dos princesas ocurrió en febrero. Solo se supo públicamente, ya sabes. Estamos hablando de esto a principios de mayo. Creo que fue a finales de abril cuando todo esto salió a la luz. Entonces, ¿por qué crees que hubo ese lapso de tiempo desde que fue arrestado y ocurrió este supuesto plan hasta ahora que estamos hablando de ello? Sí, eso también me sorprendió. Aparentemente ha estado en la cárcel desde febrero, así que fue arrestado en febrero y encarcelado desde entonces. Probablemente es una combinación de proteger su privacidad, pero también de mantener el caso en silencio y en secreto mientras lo investigaban. Y quizás hay otras pistas que querían seguir antes de alertar a cualquier otra persona que pudiera estar involucrada sobre el hecho de que él había sido arrestado. Bien, ese es un punto interesante porque, por supuesto, esta es una familia de alto perfil. Son la familia real de los Países Bajos. Así que estoy segura de que los principales investigadores allá van a revisar esto con lupa. Y no sabemos exactamente cuándo sucedió esto en febrero, pero digamos, solo por poner un ejemplo, que esto ocurrió el 2 de febrero. Así que tenemos todo febrero, todo marzo y casi todo abril de esta investigación antes de que el público en general se entere de cualquiera de estos hechos. ¿Crees que eso les da una ventaja a los detectives o fiscales que están revisando toda esta información? Claro, definitivamente sí. Si hubiera otras personas potencialmente involucradas, no quieres alertarlas sobre el hecho de que están obteniendo información de este acusado. Él podría estar hablando en los interrogatorios y tal vez dándoles información sobre otros que podrían estar involucrados. Así que quizás por eso lo mantuvieron en secreto.
También pudieron haberlo mantenido en secreto por preocupaciones de privacidad de las posibles víctimas de la familia real que eran el blanco. Bien, hablemos de eso porque sé cómo funciona aquí en Estados Unidos. Por supuesto, te leen tus derechos, Miranda. Luego te dicen que tienes derecho a un abogado o el derecho a guardar silencio. Todos conocemos esa parte. Algunas personas aquí en Estados Unidos dicen, me voy a quedar callada, esperaré a una abogada, algunas hablan, y por eso tenemos todo un canal aquí en Law and Crime sobre, ya sabes, interrogatorios porque a veces la gente sí habla. ¿Cómo funciona allá? Quiero decir, ¿intentarían hacerle preguntas a esta persona? Lo intentarían y es un sistema inquisitivo, un sistema de justicia penal. Así que le dan mucha importancia al testimonio, pero no creo que él tenga que hablar. Puede que él pueda, o sea, puede que tenga derecho a, ya sabes, no autoincriminarse. Y entonces todavía no sabemos si él está hablando o no, tanto sobre, ya sabes, su motivación y la conducta que llevó a este crimen, como también si está hablando sobre otras personas que pudieron haber estado involucradas. Sí, tengo muchas preguntas sobre las cosas que mencionaste aquí. El motivo para mí supongo que tiene sentido porque es un caso de alto perfil, ya sabes, dos hermanas. Obviamente una es la heredera aparente. Así que la siguiente en la línea, ella se convertirá en reina, la hermana mayor. Y luego la segunda hermana, la del medio de las tres, ella también sería la segunda en la línea de sucesión. Así que supongo que eso es algo interesante. Pero ¿cuál es la motivación para atacar a estas personas? Quiero decir, ¿es algo que los fiscales tienen que probar, un motivo? Así que en los Países Bajos no tienes que probar un motivo, solo tienes que probar la intención, que la persona tenía la intención de cometer el delito, pero no tienes que saber ni explicar una base razonable o una razón por la que buscaron cometer el delito. Aunque el motivo puede influir en la determinación de la pena cuando los jueces evalúan qué castigo darle a alguien si ha sido declarado culpable. El motivo para mí sí, porque es lo mismo aquí en Estados Unidos, donde no necesitamos un motivo para los cargos o la condena o lo que sea, pero sí es útil, al menos para mí como reportera, al analizar por qué esta persona supuestamente cometió el delito. Estoy segura de que a un jurado también le gusta saber el motivo, pero algo de lo que tú y yo siento que siempre estamos hablando es de la intención aquí, la mens rea. Y me pregunto si las fiscales creen que tienen suficiente porque ni siquiera hemos hablado de esto todavía. El hecho de que se encontraron estas hachas con las niñas, al menos el nombre de una de las niñas estaba como grabado en el hacha. Además, había algunos papeles, algunas notas o lo que sea que tenían los nombres de las niñas. Y sigo diciendo niñas, pero debería decir mujeres porque tienen más de 18 años los nombres de estas mujeres escritos ahí. Y además de eso, la palabra baño de sangre. O sea, ¿qué opinas? ¿Eso prueba la intención? Bueno, tampoco tenemos mucha información sobre esta nota que encontraron. Solo he podido ver que ambas princesas fueron nombradas en la nota y que se usó la palabra baño de sangre. Pero sería útil para evaluarla saber qué más escribió en esa nota. Y también sabemos que una de las princesas, la princesa heredera, tenía su nombre inscrito en una de las hachas por el acusado, así como algún tipo de texto pronazi también en una de las hachas. Así que eso sugiere algo sobre la motivación. Quizá que esto fue un crimen de odio o que era alguien que es un neonazi participando en violencia política de la extrema derecha. Bien, la implicación nazi en todo esto no es algo que necesariamente esperaba, porque muchas veces en este programa hablamos de secuestros, hablamos de intentos de asesinato, hablamos de muchas cosas diferentes. No suelo ver que aparezca propaganda nazi, así que para mí fue como, ok, alerta roja, tenemos que enfocarnos en esto. ¿Qué está pasando aquí? Ahora, sé que en Estados Unidos vamos a tomar todo esto en serio. ¿Es lo mismo allá? Si hay algún tipo de eslogan nazi o escuchan esta supuesta propaganda, supongo, frase que tienen, ¿es algo que están tomando en serio? Creo que sí. Pienso que tienen el equivalente a crímenes de odio en los Países Bajos, así que eso podría ser evidencia de que esto sea un posible crimen de odio, y quizás al acusado lo acusen de un crimen de odio. Y también quizás sugiere que no está actuando solo, o al menos tiene cómplices o colegas que forman parte de algún tipo de grupo que está involucrado en la promoción de la ideología neonazi. Así que eso puede ser lo que están tratando de investigar. ¿Existe algún grupo más grande que también pueda también recurrir a la violencia?
Y sí me lo pregunto porque cuando escuchamos sobre neonazis aquí en Estados Unidos, sea donde sea, muchas veces son personas que se van metiendo cada vez más en ese mundo, por así decirlo, donde están en YouTube y como que, oh no, empiezan a recibir estos videos y luego los ven en Facebook, en TikTok y por todos lados. Así que a veces el historial de búsqueda en Internet de una persona realmente nos da una idea de lo que pasa por su mente o lo que está pensando, sus opiniones políticas aquí. Obviamente, si esta persona es neonazi o tiene esas creencias muy arraigadas de un lado, supongo, digamos. Entonces, eso es algo que los investigadores querrían revisar en el teléfono de este tipo, su historial de Internet, sus diarios, si tiene algo así, para entender qué pasa por su mente. Sí, absolutamente apostaría a que la policía y los investigadores están revisando todo eso. De nuevo, para tratar de ver si tienen un problema más grande aquí. ¿Hay otros que piensen igual y que también puedan recurrir a la violencia? ¿O era él un lobo solitario? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué hizo para planear este crimen? ¿Cuánto planeó? Porque eso también será importante para demostrar que tenía intención. Y mencionaste algo realmente importante en todo esto. Dijiste, está bien, tenemos las notas, tienen los nombres de las princesas y la palabra baño de sangre, pero eso es todo lo que sabemos. Quiero decir, tienes razón. Investigué esta historia, vi múltiples fuentes, eso es realmente todo lo que sabemos. Y ese es más o menos el tema que tenemos en este caso, que los Países Bajos son bastante reservados. Ni siquiera sabemos el nombre del sospechoso. Pero supongo que eso nos lleva a la pregunta de cómo descubrieron a este tipo. Ni siquiera sabemos eso. No sabemos la fecha de su arresto. No sabemos si alguien lo denunció. Como mencionaste, podría haber un posible cómplice o alguien que esté involucrado en todo esto. ¿Cómo fue arrestado o descubierto este tipo? ¿Y eso hace alguna diferencia? Por ejemplo, si él se presentó y dijo, oye, estaba teniendo como una crisis de salud mental, estoy muy nervioso, se presenta ante la policía y se entrega. Eso es importante señalar en comparación con uno de sus amigos, digamos, que dice, oye, creo que este tipo realmente va a hacer algo malo. Lo estoy denunciando por la seguridad de las dos princesas. Quiero decir, ¿todo eso tiene peso? Claro, si es lo primero, no suena como que lo sea, pero si es lo primero. Y él se entregó, creo que eso va a, ya sabes, pesar mucho a su favor para quizás una sentencia reducida, quizás sugiere que tenía remordimiento o entendía que estaba, ya sabes, bajo estrés mental y presión mental y estaba pensando en hacer cosas ilegales y luego se entregó. Pero es más probable que él, ya sabes, no tenía la intención de entregarse y fue atrapado en algún momento durante este crimen, ya sea en la etapa de planificación o cuando estaba a punto de cometer el crimen. No sabemos si alguien lo delató o si fue detenido por la policía y la policía sospechó de él, lo registró y encontró esta nota y estas armas. Tienes razón. Tampoco hemos escuchado exactamente qué pasó, pero tiendo a estar de acuerdo contigo. Creo que si hubiera habido una crisis de salud mental, eso probablemente habría sido noticia aquí. Sabes, esta persona ahora está en tratamiento psiquiátrico o algo así, porque a veces pasan cosas así. No hemos escuchado nada de eso. Así que tal vez este sospechoso realmente estaba a punto de llevar a cabo este plan malvado y siniestro. Y eso me lleva a otra de mis preguntas aquí también, porque estas son personas públicas, son figuras públicas. Quiero decir, cuando estaba buscando fotos de ellas hoy, hay fotos de estas dos cuando eran niñas, cuando eran bebés, ya sabes, del anuncio del nacimiento de la primera princesa y de la segunda. Las hemos seguido toda su vida. Entonces, ¿es posible que este sospechoso sintiera que las conocía, aunque en realidad no fuera así porque las seguía en redes sociales, las veía aparecer en las noticias o lo que sea, y llegó a pensar que realmente tenía una relación con ellas? ¿Eso es algo que siquiera sea posible? Claro, eso es posible. Es posible que las estuviera acosando. Es posible que tenga problemas mentales y que de alguna manera haya formado en su cabeza una relación con ellas. Pero también creo que es posible que él los estuviera atacando, que los estuviera eligiendo como objetivo, porque atacarlos a ellos es atacar al Estado, atacar al gobierno de los Países Bajos. Y ya sabes, al parecer es anarquista y neonazi. Y entonces esto fue y puede que los haya visto como objetivos vulnerables y accesibles, porque a veces están afuera, aunque por amenazas previas contra sus vidas no lo están. Ya sabes, no están en público tanto como lo estarían. Lo sé. Estaba investigando hoy y empecé a sentirme un poco triste por ellos. O sea, sabía que de alguna manera obviamente tienen una vida privilegiada, pueden ver el mundo y, ya sabes, vivir en un palacio, supongo. Pero una de las hermanas mayores, o sea, literalmente tuvo que cambiar de universidad porque tenía miedo. Estaba preocupada.
Ha habido otras amenazas a su seguridad física en el pasado, y eso da miedo. Todas deberíamos poder salir, pasear a nuestro perro, ir a la universidad donde queramos. O sea, todo esto simplemente es muy difícil de escuchar. Y supongo que eso me lleva a mi siguiente pregunta sobre todo esto. Así que, de nuevo, en los Países Bajos son muy herméticos. Ni siquiera sabemos qué tipo de cargos enfrenta. Y me pregunto, ¿qué supones que podría enfrentar? O sea, ¿podría ser intento de asesinato? ¿Es algo tan grave? Porque sí tenía armas. Según los informes que hemos visto, tenía estas dos armas con él. Sabemos de la nota que decía baño de sangre. O sea, sé que mencionaste un crimen de odio en el pasado. ¿Qué tipo de cargos crees que podría enfrentar? Sí, sería intento de asesinato, intento de agresión. Eso sería como una categoría. También podría haber cargos de terrorismo. Ya sabes, si estaba atacando al Estado por motivos políticos, podría considerarse terrorismo. Y también potencialmente crímenes de odio. Creo que esos son tres tipos de delitos. Y los delitos exactos se determinarán según el Código Penal de los Países Bajos porque es un sistema codificado de derecho civil. Otra cosa que mencionaste y que me pareció interesante sobre todo esto es que en Países Bajos su mentalidad está más enfocada en la rehabilitación, no de la misma manera que en Estados Unidos. Y en casos anteriores de los que te he hablado, David, tienen diferentes, supongo, leyes sobre cuánto tiempo podría ser condenada una persona. Por ejemplo, si cometen un asesinato aquí en Estados Unidos, es posible que pasen el resto de su vida natural en prisión. Mientras que en otros lugares de los que te he hablado podrían obtener libertad condicional en, ya sabes, 20 años, algo así. Así que en cuanto a si este hombre fuera declarado culpable, porque de nuevo aún no ha sido condenado. Eso no ha pasado. Es inocente hasta ahora, pero digamos que es declarado culpable. ¿Qué tipo de sentencia crees que enfrentaría? Bueno, si es declarado culpable, ya sabes, depende de los delitos de los que se le acuse. Obviamente los delitos de, ya sabes, intento de asesinato, intento de agresión, terrorismo, podrían conllevar penas bastante severas. Pero de nuevo, Países Bajos destaca porque tienen la tasa más baja de encarcelamiento en toda Europa. Así que hay una inclinación a limitar el tiempo de encarcelamiento para los criminales condenados y darles la oportunidad de rehabilitarse. Son puestos en programas de rehabilitación, así que no sabemos exactamente de qué se le acusa. Y por eso es difícil saber en este momento cuánto tiempo será la sentencia. Tampoco sabemos si podría intentar declararse no culpable por razón de locura, que es básicamente una defensa en el sistema de los Países Bajos. Si él afirma que no sabía lo que estaba haciendo debido a problemas mentales, entonces eso podría llevar a que él sea declarado no culpable, pero probablemente también tendría que someterse a tratamiento médico, tratamiento mental, ya sabes, tratamiento para su estado mental. Quizás ser puesto en un programa obligatorio hasta que se determine que está lo suficientemente cuerdo como para ser considerado seguro. Así que hay muchas maneras en que esto podría desarrollarse, pero puedes apostar que va a haber mucha atención en esto, dado quiénes fueron los objetivos. Oh, sí. Y también espero eso, porque ninguna persona debería sentir que está en peligro en ningún momento de su vida, ya sabes, al salir de su casa. Estas mujeres deberían ser libres de hacer justamente eso. Y como dices, todavía es muy temprano. Ni siquiera sabemos de qué se le acusa. Él comparece ante el tribunal hoy. Este es uno de esos casos a los que tendremos que volver y darle seguimiento. Así que David Tefuri, gracias por venir a Escándalo y por explicar un poco lo que sí sabemos hasta ahora. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy de Escándalo. Por ahora, si te gustó lo que viste y quieres ver más o conectarte conmigo en redes sociales, puedes encontrarme en redes como Instagram como Sierra Gillespie. Gracias por ver el episodio de hoy de Escándalo. Como siempre, soy tu anfitriona Sierra Gillespie y nos vemos la próxima vez.